Buenos días, soy Miguel Polo, acá una vez más. Creí que había terminado de leer todas las noticias hasta que me apareció otra más interesante, digamos, que desearía compartir con ustedes. ¿Por qué el presidente Alberto Fernández no cree en la meritocracia? ¿No? Acá dice, el más inteligente de los pobres tiene menos oportunidades que el más tonto de los ricos. Bien, ahora yo te hago esta pregunta a vos. ¿Por qué ¿Por qué el más inteligente de los pobres continúa siendo pobre? ¿No será que será porque el Estado lo pisa, lo asfixia con impuestos, con leyes y legislaciones, con restricciones de todo tipo para que no pueda prosperar? Porque cuando le quitas a una persona dinero a través de los impuestos, el 21% del IVA, para dárselo a otras personas, a los cuales paradójicamente también se los vas a quitar, para hacer como una repartija sin sentido, ¿qué sentido tiene esforzarse? ¿Qué sentido tiene estudiar? ¿Qué sentido tiene querer progresar? Está bueno dar a todos las mismas oportunidades siempre y cuando tengan las mismas calificaciones. ¿eh? Yo, por ejemplo, soy técnico químico y dudarían de mis distintas capacidades como inversor o como usuario, digamos, de la red o como cualquier otra cosa, digamos, para decir que una persona que no terminó el primario va a tener la misma capacidad que yo, no lo creo. La verdad no lo creo, es una soberbia total. Es como decir, mi primo que es un chabón que no hizo ni el secundario, pero a vos te pasa de inteligencia, así que le vamos a dar el puesto político a él. Este. Querían aprobar una ley también para meter los políticos de ellos, los amiguitos de ellos en puestos políticos sin que tengan el secundario. Mirá cómo bajamos el nivel, ¿no? Terriblemente. Bueno, a mí igual me parece una pavada el tema de que este hombre haya chupado una teta en una reunión por Zoom, ¿eh? Pero la verdad no está siendo agradecido. No está siendo agradecido. Porque la situación que está cobrando lo que cobra, todos sabemos cómo trabajan los diputados y los senadores, ¿no? Si a ellos se le puede llamar trabajo, más todos los asesores que tienen, ¿no? Todo el sueldo regalado, por supuesto, con tu plata, con tu plata, mantienen todos los primitos, los amiguitos, todos los políticos, y es lo que les gusta hacer. Y después se van a llenar la boca diciéndote que vos tenés que salir a preparar guiso o pagar, ¿viste? Para que preparen guiso o qué sé yo, cosa que está bien. Pero la cagada es que, ¿por qué no se involucran a los demás y por qué no usan los dólares que se afanaron en el convento? ¿eh? Si quisieran hacer algo bueno, en vez de regalarle el sueldo a este hombre o a cualquiera de todos los que están, ¿por qué no agarran los famosos políticos, ¿no? Que son tan buenos haciendo caridad con la plata ajena? ¿Por qué no los agarran, digamos, y lo donan ellos? ¿eh? ¿Por qué no van ellos a las villas a preparar guiso o cualquier cosa? ¿No será que simplemente estamos gritando un discurso de falsa moral para que se los crean los militantes de ellos? ¿No será que todo es una mentira, una patraña? ¿Eh? Yo digo, el presidente no cree en la meritocracia, o sea que yo estudié 8 horas todos los días durante 5 años de mi vida para ser técnico químico al pedo. ¿eh? Y ya pasó en una fábrica de por cuestiones legales no puedo nombrar, que a mi viejo le pusieron encima un tipo que no tenía ni el secundario hecho, y mi viejo con 40 años de carrera en el área, y lo desplazaron y lo pusieron como jefe al otro paracaidista político. Vamos, mientan, yo me voy a olvidar de la historia. Vomiten la falsa moral que capaz alguien les cree. Una vez más, volviendo al dicho del señor presidente, si es que lo es realmente, el más inteligente de los pobres tiene menos oportunidades. Yo digo, si es el más inteligente de los pobres, no hubiera luchado, trabajado, sacrificado para estudiar, salir de la pobreza, volverse clase media baja, clase media alta e ir subiendo, ¿eh? Porque todavía en Argentina estamos en democracia. Y yo conozco muchos casos de personas que arrancaron con muy poco y con la cultura del trabajo, el esfuerzo y el sacrificio terminaron siendo universitarios. ¿eh?
Desgraciadamente, por algún motivo que desconozco, la mayoría se va del país. ¿Eh? Questo può essere perché tutti siamo qui figli di italiani, ma la cittadinanza è una questione facile da percepire, però non si sabe, non si sabe. Igual tampoco hablé italiano muy bien, ¿no? A lo que voy es que no cree, no cree en la meritocracia. O sea, vos llamás a un albañil para que labure en tu casa, ¿eh? Vas a un dentista para que te saque una muela, vas al hospital a que te operen la vesícula y no va a estar el más apto, no, 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 no. Va a estar el que, el militante de turno, ¿eh? El militante del partido político de turno. Yo cuando voy a un lado quiero que me atienda más capacitado, ¿eh? Porque si me van a sacar la muela con una tenaza oxidada, y le pido a mi vecino Alejandro que lo haga, ¿eh? No creo que sea tan difícil, ¿eh? Yo creo que si se pierde la acción de hacer mérito para hacer un buen trabajo, dar un buen servicio, y el servicio termina siendo una mierda, el trabajo termina siendo una mierda, lo que va a lograr es que todos nos convertamos en Cuba, que cualquier idiota tenga el título de algo que no merece tener, que cualquiera pueda esgrimirse derechos, porque ellos esgrimen derechos. Yo tengo derecho a esto porque soy aquello, pero ninguno dice yo tengo la responsabilidad de esto por esto y por aquello. ¿Eh? A lo que voy es que sin, digamos, la meritocracia, ¿no? Sin el esforzarse, el sacrificarse y el trabajar, ¿cómo los que son de clase baja van a subir de clase? ¿A través de un robo, a través de asaltos o a través del robo a mano armada de los políticos que los van a utilizar una vez más para volver a hacer clientelismo? Yo creo que la respuesta es clara. La respuesta es clara. Los van a usar para hacer clientelismo barato, puro y duro, como siempre. ¿Eh? Y ellos, claro, tal vez no se quieran percibir a sí mismos como víctimas porque es feo, ¿eh? Es feo, pero es así. Son víctimas del clientelismo político, ¿eh? Son víctimas del oportunismo político, ¿eh? Ellos reciben ayuda, pero no se dan cuenta que son pobres por culpa del gobierno. No se dan cuenta que el malvado empresario no puede contratar a nadie porque sabe que cualquier persona que le haga un juicio le funde la empresa y se tiene que pensar 10 veces antes de contratar a nadie. Sino por qué Estados Unidos recuperó el desempleo que generó esta crisis en una forma tan rápida. Porque en Estados Unidos las leyes laborales son más flexibles, ¿eh? Y las empresas chupan a los desocupados como si fueran esponjas, ¿eh? Pero no, acá se lo tienen que pensar 20 pueblos antes de poder contratar a una persona, y eso hace que tener trabajo en Argentina sea imposible, o sea, la búsqueda de trabajo, mejor dicho, sea imposible, y que quienes tenemos trabajo nos queremos quedar a toda costa, aunque no nos guste, por el tema de que ¿cómo hacemos para conseguir otro? ¿Eh? ¿Cómo hacemos para conseguir otro? No hay forma, ¿eh? O sí hay forma, tiki 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 tiki, latam y a la mierda. Esa es la única forma que queda, la única opción que le están dejando a la gente, al pueblo. Y no se olviden, acá somos el 80% descendientes de italianos. Todos podemos tramitar la ciudadanía. Ojalá algún día se pueda tramitar con una prueba de ADN. No saben los trámites que nos ahorraríamos. No tener que hacer el quill fiscal y pedir las partidas y todo el despelote. Igual agradezco al Estado eso de que puedan ofrecer las partidas a un precio razonable. Eso sí está bueno. El Estado a veces te caga, pero a veces también te ayuda algo. Después de todo lo que uno aporta, después de ese 50% de impuestos que nos quita, por lo menos que nos den algo. ¿Qué va a ser? Bueno, quería compartir eso con ustedes. Sin meritocracia no me explico cómo los pobres van a salir de la pobreza para incorporarse a la clase media y de la clase media a la clase alta, porque si no es con trabajo, ¿cómo es? ¿Qué camino queda? El camino simplemente del clientelismo político, el camino de la oportunidad, el camino que usó la novia de ese político para ascender en la escala social, para decir yo soy alguien, yo pertenezco a un club, ahora escupo de arriba hacia abajo. Porque así nos ven los políticos a nosotros, a todos, y vos capaz los defendés, pero solamente está siendo utilizado.
como le pasó al otro periodista que tuvo que ir custodiado por 10 efectivos de la policía de la ciudad de Buenos Aires, es porque no lo quería nadie. Ahora digo, igual es raro, es como que un periodista se meta en una marcha donde sabe que no lo quiere nadie a propósito, ¿no? A buscar barrito, ¿no? Pero bueno, allá ellos, ¿no? Se disfrazan de víctimas y después se quejan. Lo mismo hicieron otros medios, que eran de derecha o pertenecientes al grupo de Cablevisión, pero por lo menos no se andan lloriqueando las redes con que son víctimas. Ellos saben que no tenían que estar ahí. Si bien nunca está bien atacar a miembros de la prensa, ellos saben que no tienen que meterse ahí. Ni los de un lado ni los del otro. Los kirchneristas no tienen que meterse en marcha de la oposición y los periodistas de la oposición pues no tienen que meterse en las marchas kirchneristas. No es un poquito de lógica. Pero parece que nadie tiene un punto intermedio como yo, como decir, bueno, este lado sé que no soy popular, que no me quieren, mejor no voy. ¿eh? Pero bueno, espero que les guste el video. Lo tuve que rehacer porque me llegaron 20 mensajes en el teléfono, tengo que silenciarlo cuando estoy grabando y bueno, por eso se nota como más desganado. Espero que les guste. Que se suscriban al canal, que dejen un comentario en la caja de comentarios sobre cuál es su opinión de la meritocracia. ¿Qué es la meritocracia? ¿Y por qué es importante? Y que me expliquen que si no creen que fue por la meritocracia que sus padres o que ustedes prosperaron, quiero que me lo ejemplifiquen. O si es posible que hagan un video contradiciéndome. Porque eso sería imposible. Sin meritocracia, sin haber hecho mérito, sacrificio, esfuerzo, no podés avanzar siquiera en la vida. Bueno, espero dejarles esa reflexión, que les guste el video y nos vemos.